Muy buenos días, tardes, noches, queridos hermanos. En el momento que ustedes decidan vernos y escucharnos, estamos muy contentos de estar hoy nuevamente con ustedes en una emisión más de Tierra Buena. Y hoy tendremos la oportunidad de reflexionar y comentar con ustedes el Evangelio y las lecturas del primer domingo de Cuaresma. Sí, hoy llegó muy temprano en el calendario civil la Cuaresma, ¿no? Pero bueno, así nos toca de acuerdo a cómo se calcula el tiempo de la Semana Santa. Y hoy estamos muy contentos porque está el Padre Miguel Saloma con nosotros. Muy buenos días, Padre Miguel. Hola a todos. Está el Padre Jaime Paredes. Muy buenos días, Padre Jaime. ¿Qué tal? Saludos. Y estoy su servidor, el diácono José Antonio Tame. Y le quisiera preguntar al Padre Jaime, antes de pasar a la lectura del Santo Evangelio, ¿quisieras hacer algún comentario inicial, algunas palabras? No, pasamos directamente al texto. ¿Sí? Si Sí. me permiten, pues leeré el texto del Evangelio. Como recordamos, estamos en este ciclo leyendo a San Marcos y el texto es de el evangelista San Marcos y dice así: En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Padre Jaime, ¿nos haces favor de iniciar? Sí, sí, bien. Pues es el Evangelio, siempre el primer domingo de Cuaresma. Estaremos escuchando el texto de las tentaciones según el ciclo en el que estemos caminando en la iglesia, según el ciclo de cada evangelista. Este ciclo toca ciclo B, el ciclo de Marcos, y escuchamos precisamente las tentaciones en el Evangelio según San Marcos. Eh, pues realmente es un texto muy breve, un texto que no describe las tentaciones como lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, no lo describe. Es muy breve, apenas un par de versículos. Eh, y luego el texto concluye con una perícopa, con estas últimas palabras que ya lo escuchamos cuando iniciábamos el tiempo ordinario. Este es el tiempo, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca, conviértanse, crean en el Evangelio. De manera que el texto de las tentaciones se reduce a esta mención de lo que Jesús ha vivido. Voy a compartir un poco el sentido de este texto y pues algunos elementos simbólicos que ya también se han tocado, ya los han tocado de manera profunda, pero que pues me gustaría ahí abonar algunos detalles nada más. Estos símbolos del desierto, en fin, de los 40 días, ya está, está dicho en algunos otros episodios, pero que bueno, conviene aquí resaltarlos también. Bien, para iniciar, entonces, me fui al contexto inmediato, anterior a las tentaciones. Y es el bautismo de Jesús. En ese escenario, en ese cuadro, en ese texto, aparece el gran testimonio del Padre. Este es mi Hijo amado, el predilecto. Así aparece el testimonio en el Evangelio. De hecho, desciende también el espíritu que le va a conducir. De hecho, el texto de hoy inicia diciendo el espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. Bien, entonces parte de esta gran revelación. El Padre revela que Jesús es el Hijo, no es el rey, no es el siervo nada más, es el Hijo. Detrás de todas estas expectativas que se creaban en el Mesías que venía,
el Padre mm, expresa este testimonio. Este es mi Hijo amado. De hecho, el final del Evangelio, la buena noticia, el Evangelio al que podemos adherirnos, creer en el Evangelio, eh, el predicar el Evangelio significa esta buena noticia, el Hijo amado del Padre en medio de nosotros. Ese es el amor genuino, gratuito de Dios, el Hijo amado en medio de nosotros. Bien, esto es importante porque ante este don de Dios, ante este regalo, ante este acercamiento amoroso de Dios para con la humanidad, para nosotros, con nosotros, es importante nuestra respuesta libre, nuestra respuesta a este amor que se nos ofrece, esta respuesta amorosa. Dios nos ama, Dios envía a su Hijo, este es mi Hijo amado, el predilecto, está en medio de nosotros, está Dios en medio de nosotros. ¿Cuál será la respuesta? Que es aquí donde empieza verdaderamente todo el drama de la humanidad. Este amor de elección, Dios que elige y se manifiesta así, pues va a pedir también una respuesta nuestra igual, libre, amorosa, una respuesta de amor. Bueno, pues esta respuesta a Dios, a esta iniciativa de Dios, pues va a estar marcada precisamente por lo que llamamos la prueba, la tentación. Mi respuesta a este amor de Dios, pues va a estar marcado por esto de la prueba, por esto de la tentación. Y entonces, ¿qué nos muestra el texto de las tentaciones, que así se llama, texto de la prueba, de las tentaciones? Nos va a manifestar que el hombre en Cristo ha sido redimido y puede responder libremente a este amor gratuito del Padre. El hombre puede responder a este amor. Esa es la buena noticia. No solamente que Dios está en medio de nosotros amándonos, sino que el hombre también puede responder a ese amor. Nos liberamos de nuestras esclavitudes, nos liberamos de nuestras propias incertidumbres y vamos respondiendo a ese amor. Eso es la gloria, eso es la belleza del Evangelio. El hombre puede responder ya a este amor. Y eso es vencer las tentaciones. Por supuesto que es todo un camino, todo una trama, todo un recorrido que hay que ir haciendo a lo largo de nuestra vida cristiana, pero nuestra respuesta a Dios puede ser esa. Entonces ya con ese marco pues vienen estos elementos simbólicos del texto. El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. El Espíritu que descendió en el bautismo de Jesús es el que lo conduce. Y esto nos recuerda a Isaías 11:1. Sobre él se posará el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de Dios. ¿Sí? Es este espíritu, este espíritu. Y la comunidad cristiana así lo va a comprender. Y en Romanos 8 tenemos este texto valiosísimo, Romanos 8:14, que dice, cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos que nos hace exclamar Abba, Padre. Es decir, esta relación recíproca de amor es posible en Cristo. Somos guiados por ese espíritu y la comunidad cristiana así lo vive. ¿Sí? Este espíritu es el que nos va guiando para ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios y podemos responderle a Dios con el amor. Le decimos Abba, Padre. Nos liberamos dice aquí el texto, de ser esclavos, de recaer en el temor. Eso es importante porque nuestras verdaderas tentaciones es este temor, esta esclavitud, esta desconfianza que no nos ayuda en abrir nuestro corazón a Dios, al Padre. Entonces, esto es la vivencia de la comunidad cristiana en Romanos 8:14. Y ya también lo diría, creo que en Efesios, aquí no apunté la cita, pero es, Dios nos ha elegido en Cristo para ser sus hijos. Es un cántico también a Jesús. Dios nos ha elegido en Cristo para ser sus hijos. Nuestra respuesta a esta elección, porque nos ha elegido Dios, exige sin duda una respuesta nuestra libre,
de parte de nosotros. Digamos que el ser humano va a ser pleno cuando responda libremente a esta elección de ser hijo, de esta elección que Dios ha hecho de nosotros, ser hijos. Bien, entonces pues ahí está, otra vez vuelvo a mencionar este drama en nuestra respuesta a Dios. Ahí está la prueba, ahí están nuestras tentaciones. El desierto, ya lo había explicado el padre Miguel cuando tocamos este punto en algún otro episodio, es sí es el lugar del encuentro con Dios, y allá aparecen importantes momentos. Uno de ellos que me ha llamado la atención es que el pueblo tienta a Dios, el pueblo en el desierto tienta a Dios, eh, la tentación de la incredulidad. Está Dios presente en medio de nosotros salvándonos y lo tienta, le dice, ya no queremos, ya nos resistimos a creer. De hecho, esta actitud obstinada de incredulidad hace que se prolongue el recorrido en el desierto, ¿no? A 40 años, ¿no? Y entonces ya los que iban a entrar, ya no entraron, eh, ya no viven la Pascua, la plenitud de esa realización en el amor a Dios, ya no. Es esta obstinación, la incredulidad, el pueblo que quiere ahí poner a Dios a prueba, después ya le exige que salgan de ese espacio del desierto, ya no aguantamos el desierto, toda esta rebelión del pueblo. Bien, pues Jesús se va a internar en el desierto movido por el Espíritu, es decir, ya movido por una nueva forma, es el Espíritu. Y cuando es movido por el Espíritu, entonces el hombre puede responder al amor, puede responder a esta elección amorosa de Dios. Jesús no solamente nos muestra al Padre en su amor infinito, sino también nos va a revelar la posibilidad que el hombre tiene para responder a ese amor infinito. Entonces en Cristo está centrada nuestra salvación, nuestra respuesta. Bien, ese es el desierto, un poco de estos detalles, un poco me llamó la atención pues esta actitud del pueblo, la incredulidad, sucumbe en el desierto, eh, prolonga su propio camino. 40 días. Aquí, pues ya también el padre Miguel nos mencionaba, también el padre diácono, el número 40 representa un cambio fundamental en la vida y el 40, pues, es el periodo para preparar ese cambio fundamental en la vida. Un periodo que puede durar mucho, puede haber periodos tan densos que son 60 años y uno encuentra la conversión al final, en fin, son procesos, son cambios fundamentales en la vida donde ya la palabra se ha asimilado un poco, las decisiones han cambiado otro tanto, ya no decidimos tan inconscientes o tan agresivamente, sino van cambiando, se van transformando las decisiones, sin lugar a duda, pero a partir a veces de este momento fundamental. Y este momento fundamental de cambio en nuestra vida, pues va presidido por este número 40, el número 40, este periodo. Y bueno, nada más menciono pues este número 40 aparecido, que aparece en los textos bíblicos. Génesis 7:12, 40 días y 40 noches del diluvio, ahí está el 40, también un momento fundamental en la humanidad. Génesis 25:20 y Génesis 26:34, que nos habla de Isaac y Esaú, respectivamente, que tenían 40 años cuando se casaron. El Éxodo, que duró 40 años, que ya lo mencionaba. Deuteronomio 9, del 9 al 11, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, preparando este momento fundamental de la vida del pueblo, que es la alianza. Números 13, del 25, versículo 25, los 40 días de exploración de la tierra prometida, ya van a entrar en la conquista del pueblo y bueno, esta exploración que hace. Eh, También está Primera de Samuel 17:16, Goliat reta al pueblo de Israel durante 40 días, ahí los va provocando, les va sembrando temor. Primera de Reyes, bueno, pero después de esa actitud de Goliat, pues viene David que lo vence, ¿no? Que ese es el momento fundamental, ¿no? Eh, Primera de Reyes 2:11, David reinó durante 40 años, al igual que Saúl, al igual que Salomón, en Reyes 11:42 mencionan este número 40. Eh,
Primera de Reyes, también el profeta Elías pasó 40 días de ayuno en el desierto hasta encontrarse con Dios en el Horeb, también un momento fundamental, son algunos detalles. Jonás 3:4, que anuncia la destrucción de Nínive y recorrió durante 40 días la ciudad. Eh, Jesús, con la ley de Levítico 12, Jesús es presentado al templo a los 40 días. Eh, y bueno, también está las apariciones de Jesús durante 40 días en Hechos 1:3. Está el 40 ahí marcado en los textos bíblicos. Eh, pues con esta idea de es el tiempo previo a un cambio fundamental, a este acontecimiento fundamental que le da un giro nuevo a la vida, a la existencia. Bien, continuamos con algunos otros elementos. Fue tentado por Satanás, Jesús, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Sabemos, ya también lo han comentado en otros momentos, que estas tentaciones pues, se prolongan a lo largo de la vida de Jesús. Son estas posturas antagónicas a su ministerio, ¿no? Son estas posturas así que van como en contra de Jesús y que se presentan a lo largo del ministerio. Aquí hay solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, los familiares de Jesús, su madre y sus hermanos que lo buscan porque dicen que se ha vuelto loco, Marcos 3:33, Pedro, en Marcos 8:33, que dice a ti no te va a suceder esto, no, no puede ser eso que te puede acontecer, que es la pasión. Los signos espectaculares son también todo este jaloneo, toda esta tentación, todos estos elementos con los que pues a lo largo del ministerio Jesús va a responder como el Hijo amado del Padre, va a ir respondiendo, superando toda tentación. El, el mesianismo temporal, que ya lo habíamos visto en Juan 6:13, cuando multiplica los panes y lo quieren atrapar para convertirlo como rey, él dice no. También en la agonía, Lucas 22:40, el momento fundamental, cuando dice, si es posible, aparta de mí esta prueba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos estos elementos nos hablan de que en el ministerio de Jesús estuvo presente llamémoslo así, estas tentaciones. Eh, los elementos de convivir con animales salvajes, evoca también al profeta Isaías 11:6-9, donde dice el lobo habitará con el cordero, la pantera con el cabrito, en fin, pasarán juntos y un muchachito los apacentará. Es esta presencia de Dios eh, entre estas imágenes de los animales salvajes. Y los ángeles al servicio, otro elemento que nos habla pues también del profeta Elías, aquí lo pone como ejemplo el comentarista, pues cuando Elías ya quiere morirse porque ya lo estaban persiguiendo, se escapa, quiere morirse y el ángel del Señor lo toca 2 veces. Primero le dice, ya está, sigue caminando, aquí está el alimento, se vuelve a dormir Elías, lo vuelve a tocar. Es un servicio ahí que presenta los ángeles al servicio. Eh, los ángeles también en el Salmo 91, ¿sí? Tu pie no tropezará, los ángeles te llevarán sobre sí. Entonces, están estos elementos simbólicos, pero bueno, todo el texto mira hacia esta buena noticia. El Hijo de Dios en medio de nosotros, el Hijo amado en medio de nosotros, que nos abre la posibilidad de que nuestra respuesta sea de amor a Dios. Bien, pues esto es lo que vamos viviendo nosotros también en la iglesia. Cómo vamos viviendo como comunidad, cómo vamos viviendo como comunidad cristiana nuestra respuesta de amor a Dios. Sí de servicio, por supuesto, sí de formación, de irnos formando, de ir creciendo como comunidad, por supuesto. Todo esto nos lleva pues a responderle a Dios desde nuestras comunidades, desde el amor, desde nuestra respuesta libre, sin temor, sin esclavitud, con toda, con toda naturalidad, porque somos hijos amados del Padre. Esta conciencia de la iglesia, pues sin lugar a duda, se va purificando a lo largo de la historia. Vamos purificándonos. Hoy por hoy la iglesia o la iglesia particular de aquí que vivimos en la Ciudad de México, pues vive un momento también de purificación, un momento en donde pues tenemos que ir haciendo conciencia
de nuestra respuesta a Dios. ¿Cómo es nuestra respuesta a Dios? ¿Es una respuesta comunitaria? ¿Es una respuesta verdaderamente que nos ayuda a superar todo temor, toda esclavitud y nos hace responderle a Dios desde nuestros ministerios, desde nuestros servicios? Pues por ahí yo concluiría mi participación. Muchas gracias, Padre Jaime. Padre Miguel, ¿qué nos quisieras comentar? Pues fue muy abundante la explicación de Jaime, ¿no? Eh, y, y yo nada más quisiera otra vez retomar lo de los 40 años en el desierto. Ciertamente ya Jaime recordó que el número 40 es el símbolo de la vida, de toda la vida, porque en la antigüedad el promedio de edad de los hombres era 40 años. Y entonces no solo representa el tiempo, sino el número 4 también nos habla de los 4 rumbos del universo, ¿no? Que, bueno, se traducen en los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Pero los 4 rumbos son las 4 direcciones que nosotros tenemos eh, hacia adelante, hacia un lado y hacia el otro y hacia atrás. Y esto representa también nuestro espacio vital, no solo el tiempo de la vida, sino el espacio. Y entonces este espacio se ve señalado por el desierto en este texto. El desierto es todo lo que vivimos en la vida como tiempo y en la vida como espacio. Y entonces podríamos decir que la cuaresma es un símbolo de nuestra vida. Nuestros 40 días en la cuaresma es un símbolo de todo lo que somos, en donde existimos, y esto hace que nosotros estemos en un encuentro permanente con Dios. Y las tentaciones a mí me parecen que no es el Satanás malo, el Satanás de las cosas inmorales, ¿no? La tentación fundamentalmente es vivida por Cristo como una salvación distinta de la salvación que propone el Padre, ¿no? El Padre propone un plan de salvación y nosotros, los humanos, tendemos a no querer este plan y querer una salvación a nuestro modo, de nuestros criterios, de nuestros gustos, ¿no? Y entonces el desierto se convierte en una ruptura de este modo de pensar, este modo de actuar, este modo de estarnos salvando a nosotros mismos. Y entonces esto me parece que es muy interesante cuando lo vemos así, que no, las tentaciones no son inmorales, ¿no? Las tentaciones de Jesús, por decirlo de alguna manera fuerte, pero de alguna manera que quede claro, no es la pornografía, ¿no? No es la inmoralidad del robo, no es la inmoralidad de la mentira. No, estas tentaciones no son así. La tentación de Jesús es no hacer caso del proyecto de Dios y salvarse de otra forma muy buena, no es como las tentaciones en San Lucas, nos van diciendo, más explicado, que es pues la vanidad, el poder, el hacer lo que Dios dice en la Biblia, pero parcialmente. Y entonces no llegar nunca a la donación de la cruz, no llegar nunca al servicio, no llegar nunca a la generosidad, nunca el estar en el perdón.
Es decir, las tentaciones son la desviación del proyecto de Dios en otros proyectos. Y esto hace que nosotros en la cuaresma vivamos una especie de reflexión, de un ponernos en situación de encuentro, ponernos en situación de ser tentados, ¿no? Eh, pues la aventura de vivir nos hace pensar que nosotros tenemos que salvarnos de otra forma, que la cruz no es válida para nosotros, ¿no? Enfrentamos un proceso muy fuerte civilmente. Enfrentamos un dominio de los imperios del mal, de los imperios del narco, de la violencia. Quisiéramos salvarnos a nosotros mismos con nuestros criterios. Vamos a enfrentar un periodo muy fuerte en esta ciudad y en muchas partes del país, de una sequía terrible. Y entonces, todos estos elementos que nos da la vida, que nos presenta la vida, nosotros quisiéramos salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, no no haciendo el camino de la cruz. Y esto para mí es muy tentador, siempre muy tentador, el salvarme a mí mismo, delante de la situación política del país, delante de la sequía, del narcotráfico, que yo quiero salvarme con mis criterios. Y entonces pues enfrentamos un desierto en la vida, y este desierto, por un lado, es un encuentro con Dios, pero por el otro lado es una situación de límite en la que sentimos que nuestra vida se nos escapa de la, de la voluntad, ¿no? Nuestra vida está siendo cuestionada, y que no podemos, no podemos controlar nuestra situación. Esto me parece que es el meollo del asunto, ¿no? Satanás que nos está diciendo, no, no te vayas por la cruz, ¿no? No te vayas por la cruz, no te vayas por la donación. Tú tienes en tus manos una varita mágica para cambiar la realidad en base al odio, al castigo, en base a la muerte, en base a todos los aspectos que están en contra del proyecto de Dios. Y esto es finalmente es una un juego que nosotros vamos haciendo y que tenemos que ir descubriendo nuestro proyecto de muerte, de aprovechamiento de los demás, pues podemos decir que somos gandallitas, ¿no? Somos gandallitas en el sentido de que pretendemos salvarnos a nosotros mismos. Y esto, pues lo tenemos que entender en base a la oración, en base a la disciplina, en base a quitarnos distracciones en la vida, en base a la reflexión, en base a la toma de responsabilidad. La toma de responsabilidad en este periodo que vamos a vivir es muy interesante políticamente, en la degradación social que estamos viviendo, en la degradación moral que estamos viviendo, y finalmente en la escasez de agua que viene como una bola de nieve a la Ciudad de México y al resto del país. Yo, yo creo que, yo creo que por ahí va mi reflexión. Muchas gracias, Padre Miguel. Yo quisiera eh, comentar y quisiera
decir un poquito de la historia de la Cuaresma y el sentido original de la Cuaresma, a ver si nos ayuda, queridos hermanos, para que nos vayamos preparando. Como todo lo que fue sucediendo en la iglesia después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pues se fueron desarrollando poco a poco tanto la predicación del Evangelio como lo que hoy conocemos como liturgia. Y entonces estos tiempos que nosotros estamos muy acostumbrados a celebrar del tiempo ordinario, después el tiempo de la Cuaresma, el tiempo de la Pascua, después Adviento y Navidad, pues se fueron desarrollando poco a poco. Y entonces encontramos que en Roma, pues la Cuaresma se fue desarrollando poco a poco y se encuentra ya en la tradición apostólica del año 215, que ya se hacía un ayuno que le llamaban infrapascual, que era nada más viernes y sábado anteriores a la noche pascual, ¿no? La noche pascual ya sabemos que es el jueves, ¿no? Pero va desarrollándose poco a poco y ya encontramos que en el año 384 ya había una preparación para la Pascua de 6 semanas. Y aquí empieza a haber un cambio. Aquí ya estas 6 semanas empiezan a tomar un carácter ascético, porque en esos años ya se va configurando que tiene que haber una preparación, y era una preparación principalmente de los penitentes, fíjense, de las personas que querían recibir el sacramento hoy que llamamos de reconciliación, se preparaban durante todo ese tiempo. Y ya encontramos en el siglo V la configuración de la Cuaresma tal cual hoy la seguimos celebrando. Comienza el miércoles anterior al primer domingo de Cuaresma y termina el jueves, perdón, las vísperas, que es la noche anterior al jueves santo, ¿no? Y además de contarles esta poquita historia, déjenme retomar, rescatar el sentido de la Cuaresma en ese tiempo, ¿no? Porque yo creo que a veces cuando regresamos a los orígenes nos permite prepararnos mejor. Y en ese tiempo, estamos hablando del siglo V, siglo VI, la Cuaresma estaba marcada por 3 hechos. Primero, era la preparación pascual de la comunidad cristiana. La Cuaresma es el periodo de preparación para la muerte y resurrección de Jesús. Y en esta preparación, ellos hacían la oración y el ayuno, ¿no? Dentro de las prácticas cuaresmales más importantes tenían la oración y el ayuno, pero el ayuno no como lo hacemos nosotros, ¿no? Ahí era un ayuno un poquito más firme, de tal manera que San León dice de la Cuaresma, y voy a leer la cita textual, que la Cuaresma es un retiro colectivo de 40 días, durante los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto, se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales con la purificación del corazón y una práctica perfecta de vida. Esta es la invitación clarísima, ¿no? De qué tiene que ser para nosotros la Cuaresma. Es un periodo de preparación para la celebración de las solemnidades de, de la Pascua. El segundo sentido, queridos hermanos, era el catecumenado. Encontramos que
en esos tiempos, desde el siglo III, por ejemplo, según leemos en la tradición apostólica, el catecumenado duraba 3 años, 3 años. Y en parte de ese proceso de los 3 años, ya cuando se iba a llegar el tiempo de que ya estaban preparados e iban a recibir el bautismo, entonces al inicio de la cuaresma se inscribían sus nombres y empezaba todo el proceso que yo les invitaría que si en sus parroquias hay bautismos de adultos, ustedes van a ver que en los domingos de cuaresma vamos a empezar a hacer que los escrutinios, etcétera, etcétera, todo lo que marca el ritual de bautismo de adultos, tomado de esta costumbre del catecumenado. Nosotros ya no somos catecúmenos, así, ¿no? No, aun- eh, con el concepto que se tenía de la preparación para el bautismo, pero yo creo que en este tiempo de cuaresma deberíamos de rescatar y tomar una actitud de catecúmenos. ¿En qué sentido? En prepararnos cada día más, en conocer más. Quizás los últimos tiempos hemos perdido la costumbre de leer diariamente las Sagradas Escrituras. Quizás hemos perdido la costumbre últimamente de actualizarnos, de qué nos dice la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, la gran invitación para que en este periodo, pues retomemos eso y tomemos una actitud nuevamente de catecúmeno. Me estoy preparando para ser mejor cristiano. Ya soy, pero me estoy preparando para ser mejor. Y el tercero, en ese tiempo ya decíamos que era un tiempo de la penitencia canónica que se llamaba, que es yo era un pecador y me preparaba durante 40 días haciendo penitencia y me confesaba el jueves santo en la mañana. Ese era el día en que se recibía el sacramento de la reconciliación. Y recordemos, queridos hermanos, que la iglesia nos pide que nos confesemos al menos una vez al año por estos tiempos, ¿no? En tiempos de cuaresma. Es recordando esto precisamente. Entonces yo les quisiera invitar que de verdad este tiempo de cuaresma sea un tiempo de penitencia y de prepararnos, perdón, de manera diferente a recibir el sacramento de la reconciliación. Oye, ¿me estás proponiendo entonces que me prepare durante 40 días y me vaya a confesar el jueves santo en la mañana? No va a ser posible que se confiesen porque sabemos que las iglesias se abren hasta en la tarde, ¿no? Pero no, es la invitación que haya una preparación especial para que te acerques al sacramento de la reconciliación. Yo te diría, oye, quiero recibir el sacramento de la reconciliación, prepárate durante varios días con oración y con reflexión de cómo ha sido tu vida, qué falta de amor has tenido, como decía muy bien el padre Miguel, ¿no? ¿Cuánto me ha avanzado del camino de la salvación que Cristo me ha propuesto? Y entonces con esa reflexión profunda y esa preparación por medio de oración, vas a hacer y vas a celebrar un sacramento de la reconciliación muy diferente al que has celebrado hasta ahorita, ¿no? Entonces yo les invito a que esta triple dimensión que tenía esa primera cuaresma romana, lo retomemos y lo actualicemos en nuestra vida. Padre Jaime, ¿quisieras hacer alguna reflexión adicional? No, yo le dejaría ahí. Muchas gracias, Padre Jaime. Padre Miguel. Sí, me interesa mucho lo que dijiste, la de la cuaresma. Hay que entender o hay que estar conscientes de que hubo un paso muy grande en la iglesia de los primeros tiempos a la iglesia de estos tiempos, de los pecados públicos, Ujú, la penitencia pública
Ujú, a los pecados íntimos y a la penitencia íntima. Antiguamente la cuaresma era pública, los pecadores públicos, es decir, los que habían reincidido en la injusticia, en los actos idolátricos, ujú, las personas que habían sido usureras públicamente, eh, adquirían una penitencia pública del obispo en las catedrales, bueno, en los espacios del obispo, y hacían penitencia pública. Y las penitencias fueron creciendo a tal punto que la gente ya no se atrevía a confesar sus pecados públicos públicamente. Entonces, se quedó la cuaresma como un espacio de penitencia que no servía para nada, ¿no? Eh, el pecador público se confesaba con el obispo y el obispo le ponía una penitencia pública de andar, por ejemplo, latigueándose públicamente. Y luego o caminando de rodillas públicamente, o vestido de harapos, o con sayal o con ceniza. Es decir, los pecadores públicos tenían que hacer penitencias públicas, las penitencias que se vieran. Por supuesto que esto produce mucha vergüenza. Entonces, en Europa hay muchas prácticas de este tipo ya como representaciones, ya como obras de teatro de los encapuchados que se van pues flagelando y ensangrentados con, colorantes, ¿no? O vestidos de harapos y al son de los tambores y van caminando en la cuaresma, ¿no? Esto es muy, muy representativo de lo que había antes. Y la gente ya no quería confesar sus pecados públicos y ni quería hacer penitencias públicas que eran, pues ya los obispos competían para dejar penitencias más y más, pues, difíciles, ¿no? Y entonces ujú, pues, las personas ya no pretendían confesar sus pecados públicos y no ni hacer penitencia pública. Y entonces se cambió en algún momento. La cuaresma era desértica, ¿no? ujú, Y la iglesia decidió que ya no los pecados públicos ni la penitencia pública, sino los pecados personales, íntimos y la penitencia íntima. Y correcto. entonces se dio el proceso de la Ujú, confesión íntima, ¿no? Antiguamente, sí, la reconciliación existía, pero era una vez en la vida te podías ujú, confesar correcto. para que se te perdonaran los pecados. Cuando cuando se cambia la penitencia pública a la penitencia privada, la iglesia saca esta ley que es una ley para nosotros confesarse una vez al año, y como Ujú, lo decías, en tiempos de cuaresma. Y ujú, entonces, ¿qué significa? Estar conscientes de nuestro pecado privado, el ujú, de lo que no nadie se entera, y ujú, hacer penitencia privada y terminar con la confesión. Y para esto me encantaría decir algo acerca de la vigilia. La vigilia, que los viernes de Cuaresma no acostumbramos comer carne, los católicos. No es porque Jesús esté en la cruz y que pues, nos vamos a comer su carne, no, no. Estas son interpretaciones falsas. La carne era un artículo de lujo antiguamente. Solo los ricos podían comer carne. Los pobres comían verduras y si acaso pescado.
porque el pescado era más barato. Entonces, no comer carne en este tiempo de penitencia privada es como privarse de un gusto, de un lujo, eh, para darle el dinero de ese lujo a los pobres. Entonces, no tiene ni caso que estemos dándonos un banquetazo de camarones y de pulpo y de pescado a la talla, que nos cuesta mucho más caro en la cuaresma. Sin embargo, hay que ahorrar en nuestros gustos, aunque no sigamos la vigilia, ahorrar en nuestros gustos o comer verduras ese día. Uh-huh. Y el dinero que nos ahorramos, darlo a los pobres. Hay una muy grande relación entre la vigilia y la limosna. Es muy grande la relación. Cuando no hay relación, todo queda en el desconocimiento, en el desconocimiento. Queda como una práctica muy religiosa, muy piadosa, pero no es la verdadera cuaresma de los cristianos. Entonces, no comer carne significa ahorrarse ese dinero para darlo a los pobres. Y la oración, la limosna y la caridad. Uh-huh. El ayuno, perdón, el ayuno. La oración, la limosna y el ayuno. Estas tres cosas nos tienen que llevar a la caridad. Si no nos llevan a la caridad, no son verdaderamente cosas cristianas. Uh-huh. Muchas gracias, Padre Miguel. Pues, queridos hermanos, ahí está nuestra propuesta de reflexión, de prepararnos de una mejor manera y iniciar este camino de Cuaresma para que lleguemos muy bien preparados a la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Si les gustó este video, les pedimos que donde aparece el pulgar hacia arriba, por favor, opriman clic en la tecla, que nos ayuden a compartir este video. Cualquier comentario, háganoslo llegar, por favor, por el chat correspondiente y con mucho gusto lo leeremos. Y pues les agradecemos mucho el vernos y escucharnos. Esperamos que el inicio de esta cuaresma sea el inicio de una verdadera conversión, porque la conversión siempre es un proceso. Nunca podremos decir, ya estoy convertido, ya no necesito más. Hasta pronto y que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias.